¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana maravillosa. En este programa vamos a tener el evento realizado por ACDE, por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Veníamos promocionando, contándoles el encuentro anual que iban a realizar. Realmente fue un encuentro que ha compartido con organizaciones empresarias, gremiales, sociales, políticas y religiosas. Estos encuentros anualmente se realizan llevando siempre las reflexiones de cada una de estas entidades. Y la propuesta de este año fue permitir arribar a la sociedad de una mejor manera, mucho más justa, más enfocada en la persona humana y con una sana aspiración de progreso espiritual y material. Vamos a escuchar breves, ¿no?, de los 2 días de conferencia que hubo. Vamos a ir escuchando breves, pero también los voy a ir indicando dónde pueden encontrar mucha más información para los que no pudieron estar y para los que estén interesados en seguir siendo parte, aunque sea online, a través de nuestro programa Enrique Yo Camino a la Santidad, siendo parte de ACDE, ¿no?, conociendo esta asociación que fue fundada por Enrique. El concurso sigue en pie, así que nos tienen que mandar mensajes al 1130 98.000, allí mensajes de WhatsApp, y allí nos tienen que decir nombre, apellido, zona y quién es la productora que realizó el programa de los 100 años de Enrique Yo. Las páginas oficiales de Enrique en Facebook y en Instagram, y colocando también en YouTube Enrique Yo Oficial. La página oficial de Enrique, donde pueden encontrar toda la historia completa, es www.enriqueyo.com. Bueno, vamos a escuchar el presidente de este encuentro anual fue Hugo Krach. Él fue el presidente en esta oportunidad del encuentro anual de ACDE. Pero vamos a empezar a escuchar algunas de las ponencias, algunas reflexiones que han realizado los invitados. La coordinadora de este encuentro, que ustedes van a escuchar algunas de las preguntas que fue realizando, fue Carolina Butus, es asesora legal de empresas. Y el tema que va a tratar es liderazgo al servicio de una sociedad más justa. Ella va a entrevistar a María Inés Cura y Gastón Remy de la empresa Nuclea. Nuclea es una startup que busca digitalizar, transparentar y eficientizar la industria de la construcción a través de la creación de un ecosistema colaborativo de triple impacto que incluya a todos los actores del sector, fabricantes, distribuidores, constructoras, desarrollistas, pero también a los bancos, fintechs, empresas logísticas, cooperativas, ONGs, gremios, especialistas y profesionales. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sintieron este clic o algún llamado espiritual? ¿Hubo algún momento que los movilizó para decir quiero un cambio a nivel trabajo, organización, que los habilitó a fundar? Un poco de lo que veníamos contando, creo, de Deseamos Uno habrá tenido que ver. Yo iría un paso más atrás en este sentido y no sé si hubo un clic particular. Yo lo que fui sintiendo en mi carrera, si me remonto bien atrás, fue que durante mucho tiempo trataba de alinear el interés personal con el interés de la organización en la que me tocaba participar. Ese era mi mayor alineamiento. Estoy hablando de las primeras etapas de cuando uno se desarrolla, y en esos momentos uno más que todo trata de sumar herramientas a la mochila que son más técnicas o
o algunas habilidades más básicas y blandas, pero siempre ese alineamiento pasa más por el interés propio alineado al interés de la organización, sea una empresa o cualquier otro lugar. Para mí el cambio más grande viene cuando empiezo a poder alinear y sentir que era posible ese interés personal con el interés de la organización en la que me tocaba estar, con un interés mucho más trascendental o de construcción mucho más colectiva. Y esto que suena así como hasta con un cierto grado de simpleza, para mí fue increíblemente transformador. Ahora algunos ejemplos. Por eso digo, antes de llegar a cuestiones como Seamos Unos y demás, yo ya en DAO, por ejemplo, cuando estaba en el rol de CEO y presidente y tenía que ir acá lo veo a Jorge La Rosa, a quien sucedí en DAO y sabe bien de qué estoy hablando, íbamos a pelear por una inversión en DAO, yo estaba pensando en el interés de Argentina. Creía que convenciendo al board de una multinacional, no solo estaba haciendo algo que me podía alinear lo que ¿Eso podía ser en qué mi año, interés. para contextualizar, en qué año? Esto en el año 2014, 2015, ahí empieza esa sensación de decir, lo que yo estoy haciendo puede tener un impacto más trascendental, algo que va más allá de mi propio interés. Y después de alguna manera eso lo fui trasladando a otros ámbitos. Acá también veo muchos amigos que hemos compartido en IDEA, en AmCham, en la Cámara Química Petroquímica, en lugares donde se daban ámbitos de institucionales donde uno creía que podía también aportar su granito de arena. Y después, más adelante sí, empecé en mi caso, ¿no? En esto de los testimonios, a generar una mirada mucho más integral e inclusiva de lo que yo creía que era el rol del liderazgo del empresario. Así es donde surge después. Sí, tuviste un pase de DAO a Vista y de ahí como que fue una evolución, quizás. Sí, fueron cambios en los que yo siempre traté de resetearme y alinear y siempre lo que me fue driveando o generando esos cambios fue una necesidad muy fuerte de estar alineado en cuerpo, alma, espíritu, mente. Sí, como te escuchaba decir, sentir, hacer un triple. Sí, esta idea de decir, si no estoy alineado en lo que pienso, siento y digo, ese quiebre nunca lo pude sostener y siempre ahí busqué resetearme y encontrar lugares en donde pudiera tener mayor trascendencia, ¿no? Así que los cambios generalmente fueron generados por eso. Muy bien, Inés. Bueno, en mi caso quizás parecido, pero digamos, yo siento que primero me tocó construirme como persona, como profesional, y siempre encontrar un balance, y mi desafío siempre grande era familia, era llevar todo junto, ¿no? Familia, crecer, que mis hijas se desarrollaran, que yo también me pudiera desarrollar, que se pudiera. Después seguí como tratando de llevar a otras, sobre todo mujeres, me tocó mucho coachear muchas mujeres a que se podía y a que podíamos hacer cada vez más, y ir creciendo la organización y siempre buscando cómo dejar huella, cómo crecer, cómo hacer más cosas, ¿no? IBM es una empresa que me permitió hacer muchísimo, entregar muchísimo, pero llegó la pandemia. Yo ya tenía 28, 29 años de IBM y llegó Seamos Uno, y Seamos Uno fue eso que vos decías en algún momento, como ese disparador de decir, hay algo más que se puede hacer, y lo vi cuando decís, entre todos tenemos un propósito, todos alineados hacia el mismo lado. Acá hay varias personas, Santi, Silvia, que trabajamos codo a codo, y qué mágico esto de hacer, de poner con un propósito, con algo adelante que nos empuje, que también hizo que mi propósito de conciliar la vida personal con la laboral, también fue como ejemplo, sumar a mis hijas a la iniciativa, y eso me llevó a tomar una decisión como muy fuerte de decir, quiero dar un paso más, un paso distinto, crecer y buscar maneras y hacer cosas que puedan alinear todo eso y generar un impacto. DAO, después fue Vista, que fue una startup, pero una startup muy particular por la forma en que hicimos el fondeo. Rápidamente lo teníamos que convertir en una gran corporación porque era una compañía pública. Seamos Uno tuvo mucho de
varios de los que estuvieron acá lo saben muy bien, de emprendedurismo, fue una startup en sí mismo, y el primer proyecto en que es algo que por ahí estaría bueno que después hablemos de, el primer proyecto claramente exponencial, de altísimo impacto por la velocidad y por el nivel de crecimiento que tuvo el proyecto, y ahí yo empecé a reconocer algunas características que hacían que este tipo de proyectos pudieran darse y pudieran avanzar de la manera que avanzó Seamos Uno. Y después ya sí, en esa evolución o involución o reseteo, termino en Nuclea, donde es una startup hecho puro y duro, digamos, donde todos los días arrancás de cero, donde tenés que conseguir el fondeo, donde tenés que crear un proyecto que puedas generar un crecimiento muy grande, pero desde cero. Nosotros decimos que en este tipo de proyectos fondeados por capital de riesgo es como decir, me levanto a la mañana, quiero cruzar el Atlántico y arranco en una canoa. O sea, hay que estar, ese nivel de locura se requiere. Nadie se sube a una canoa pensando que va a cruzar el Atlántico, porque en el medio tenés que ir construyendo que la canoa se convierta en una embarcación más resistente mientras vas remando todos los días para que eso pase, ¿no? Así que ha sido una experiencia maravillosa, pero que te diría estas últimas etapas vividas en piel, en carne viva. Sí, bueno, igual habrás tenido una buena, porque tenés una buena inversión, digamos, la credibilidad que generás también es importante para esta devolución que estás teniendo hoy en día, ¿no? Y la posibilidad de crecer en la empresa. ¿Qué es lo que más, cómo van armando los equipos de trabajo? Vuelvo a lo mismo, o sea, quizás en la organización tenemos liderazgos o estilos de liderazgos o culturas establecidas, y ustedes acá, como bien dijiste, están comenzando de cero. ¿Qué impronta le ponen? ¿Cómo fueron armando los equipos de trabajo? ¿Qué características tienen estas personas que van ingresando? ¿Son diferentes o siguen el mismo estilo que tenían en las empresas anteriores? No, definitivamente aprendimos un montón. Lo primero que nos pasa primero que hacemos entrevistas raras. ¿Entrevistas? Raras, distintas. La gente dice, ay, nunca tuve una entrevista así. Son entrevistas, en realidad, como sinceras, cotidianas. Operamos en una casa. Entonces, muchas veces pasa que el entrevistado termina comiendo asado con nosotros, con todos nosotros, y la entrevista se termina siendo como grupal. Pero lo que más buscamos es que los que entren vibren con los valores, ¿no? Vibren con el propósito, vibren con lo que queremos hacer y transformar, porque no es fácil, no es para cualquiera, no es para el momento de cualquiera en su vida. O sea, sí, hay gente que en ese momento, por ahí hay momentos para la vida, para emprender, gente muy resiliente, y buscamos crear una organización súper horizontal, donde todos estamos sentados a la misma mesa, cada uno con su rol y sus responsabilidades, pero todos estamos, digamos, todos tenemos un lugar importante en la mesa, ¿no? Y eso es súper, súper importante. No quiere decir que no nos hayamos equivocado, porque en lo que va desde que arrancamos hasta ahora hemos incorporado gente, hemos sacado gente se ha ido. O sea, realmente es súper, súper... van aprendiendo. Es súper difícil, pero es muy, muy, muy lindo el viaje, ¿no? Y los que hoy por hoy tenemos un team súper sólido, y los que se van quedando van vibrando, y cada vez se hace como un equipo más fuerte, pero bueno, sobre todo eso, valores, vibrar con la cultura, como bien dijiste vos, estamos creando cultura, entonces todo lo que uno hace, estás creando cultura, porque es una cultura que no existe, pero básicamente la cultura que creamos es la auténtica, la de ser como somos todos los días. Perfecto. ¿Y qué es lo que más disfrutan de toda esta vorágine, no? Porque, o sea, sí, la casa lindísima, el asado los viernes, pero ¿qué disfrutan y que, no sé si decir que extrañas, pero cómo te acomodas, qué sensación te trae un viernes llegar a la empresa? Yo creo que el disfrute es como, cambian las proporciones. Un día nos reíamos, que saltábamos así, festejábamos que habíamos vendido un camión de ladrillo para un plan de viviendas, que era primera vivienda familiar, y lo festejábamos como un gol. Y yo un momento que tomé como distancia de esa situación y decía, pensar que hasta hace no tanto tiempo ese festejo hubiera sido solo por hacer un proyecto de cientos de millones de dólares o
o cosas mucho más grandes. Hay un sabor ahí de entender que esa trascendencia que hablábamos antes muchas veces se construye de manera artesanal, día a día y con pequeños pasitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te decía antes, de estar en carne viva también hace que se disfrute mucho más efusivamente, o uno abrace mucho más, con mucha más fuerza esos momentos de satisfacción. El emprendedurismo y mucho más piensen también, hiciste una descripción ahí súper linda de lo que es Nuclea, pero de manera mucho más simple, esto es una plataforma, un ecosistema que al fin del día lo que trata de buscar es cómo hacer para crear vehículos que generen eficiencia en una industria que al final repercute en la forma en que la gente vive, en el hábitat, ¿no? En una cadena de valor que tiene toda una gran oportunidad de eficientizarse y digitalizarse. Entonces, y te conecto a las dos preguntas. Cuando miramos a la gente que tiene que venir a trabajar con nosotros, y sé que INE hace lo mismo, te juro que lo que miramos es la mirada, es si le brillan los ojos ante las ganas de hacer algo verdaderamente de triple impacto. Cuando hicimos Seamos Uno, sí, la verdad que vos me decías, ya Seamos Unos, hay muchísimos acá que conocen el trabajo de Seamos Unos, pero otros que no, y es realmente fantástico. O sea, cuando lees cómo empezó un chat entre vos y el sacerdote Sarazaga, y que de ahí llegaron a 60 raciones, y cómo pudieron armar toda la estructura entre empresas, organizaciones, asociaciones civiles, todos los Boca River posibles, y llegaron a lograr esa cohesión, bueno, tiene mucho que ver con el liderazgo que estamos hablando acá. ¿Cómo se dio eso? Son esas cuestiones también a veces milagrosas, y ante una situación tan extraordinaria como fue la pandemia, requería una respuesta extraordinaria, y lo que fue Seamos Uno fue un proyecto puente, fue un proyecto que pudo unir mundos, ¿no? Y eso para mí lo hizo tan especial. El mundo del sector privado con el tercer sector, con el sector de las religiones, con la territorialidad de la gente que está todos los días en los barrios, con los empresarios, con las cámaras. Si hay algo que vimos nosotros y que hoy lo tratamos de representar en Nuclea, y seguramente la gran mayoría de los que están acá se va a sentir identificado, es que hoy el mundo empieza a requerir más este tipo de proyectos circulares o ecosistémicos en relación a una mirada mucho más lineal que teníamos antes del mundo mismo, ¿no? De cómo opera el mundo. Entonces, esto de pasar de la lógica de sumar a una lógica mucho más de multiplicar. Entonces, Seamos Uno, cuando uno lo mira a la distancia, dice, a ver qué tuvo de particular. Y tenía un propósito muy claro. Y ahí ya el propósito deja de ser un cliché, algo que todos decimos que queremos tener, ese famoso para qué. Ahí estaba clarísimo. Queríamos hacer realmente el para qué, era transformar la manera en que se hacía asistencia social en Argentina y demostrar que se podía hacer con eficiencia, con agilidad, con transparencia y con mucha sensibilidad. Había un objetivo muy claro. Había un propósito muy claro y un objetivo muy claro, era llegar a ese 1.000.000 de cajas que vos decías, y todas las decisiones se pasaban por ese filtro. Piénsenlo en cualquier otro proyecto que estemos encarando, el valor que tiene saber cuál es ese objetivo, se pasaba todo por ahí. Esto me acerca o me aleja del objetivo de esta decisión. Eran 1.000.000 de cajas, 60 millones de platos de comida durante la cuarentena, mientras el Estado no podía reaccionar tan rápido para llegar a la gente. Había un sentido de mucha pertenencia, de participación, todos nos sentíamos que éramos parte del proyecto y nos los apropiábamos. Y después tenía la tecnología no como un fin, sino como un medio. La manera en que se hacían los planeamientos de las entregas, los depósitos de los alimentos, el transporte, la manera en que se hacían las compras, esto lo lideró Silvia, la manera en que se hacía la comunicación, la manera en que se auditaba, esto lo hizo Santi Miñones, liderando a un grupo de mucha otra gente. Es decir, pasaron cosas extraordinarias, pero que son replicables, ¿no? Y en el medio, piensen toda la gente que alrededor de ese proyecto orquestador se fueron sumando detrás de ese objetivo común, y cómo se vuelve algo sinérgico y multiplicador. Escuchar el desarrollo de cómo se crea una empresa, cómo se lleva adelante la empresa, los riesgos que tiene, desde un lado de reflexión, más que nada de los desarrolladores, es algo muy motivador, ¿no? Nos motiva a decir, nosotros también podemos. Es un lindo mensaje para que podamos
quizás no nosotros, tal vez otras personas, poder transmitírselo, que siempre se puede, aunque parezca difícil, aunque tengamos trabas, siempre se puede llegar al objetivo. Ese objetivo que nos ponemos y nos trazamos y que vamos buscando además también personas, herramientas que nos puedan fortalecer para llegar a ese objetivo. Muy lindas las reflexiones, por supuesto que son mucho más largas. Los invito a poder escuchar todo el encuentro anual en YouTube. Colocan ACDE, ACDE, y allí van a poder encontrar todo lo que se habló en los 2 días. Nosotros brevemente vamos a estar pasando algunos de los mensajes que fueron dejando los empresarios que fueron entrevistados. Y para esta primer parte del programa, para ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad, los dejo con la reflexión del Padre Díaz que dio en este encuentro anual de ACDE. Cuando vemos cómo vamos a hacer para no lastimar la creación y cuidarla, cuando nos preocupamos de algo que le pasa a alguien que integra a esa comunidad que es nuestra organización, nuestra empresa, estamos haciendo algo que es espiritual, porque estamos dejando al Espíritu de Dios habitar en nuestro corazón. Así que ojalá que este momentito, si algo Dios nos concede, sea darnos cuenta que nuestra vida, también en la empresa y aquí, está llena de su Espíritu. Segundo lugar, qué bueno, y ahora me refiero al video que acabamos de ver, que nos duela nuestra Argentina. Qué bueno que es. Me preocuparía que no fuera así, porque justamente ahí, en ese dolor, puede nacer un verdadero liderazgo cristiano. Es donde nosotros, donde ustedes, se pueden hacer verdaderos líderes como Jesús espera, como la sociedad necesita en sus empresas y allí donde están. No sería digno de quien ha decidido seguir a Jesús, responder a la vocación a la que Él los llamó, negar la realidad. No sería digno que huyéramos de ella, y tenemos espacios, y muy lindos, que a veces nos ayudan, la familia, los amigos, espacios que nos gratifican, espacios que nos hacen bien. Pero si nuestra vida solo queda reducida a ellos, sería una huida de esta realidad. No sería digno de nuestro ser cristianos el querer refugiarnos en la negación de la realidad y querer escondernos en la invitación que Dios nos hace frente a ella. Por eso es que no queremos ser indiferentes, no queremos acostumbrarnos, no queremos acomodarnos. Queremos responder con nuestra vida a esta realidad. Y eso es muy bueno, porque no se trata sino de ser esa semilla que se deja romper para poder crecer y para poder dar fruto. Y quiero fundamentar un poquito esto de que este dolor es bueno. Jesús, cuando caminaba por Palestina, dijo de esas pequeñas ciudades que iba recorriendo en Galilea: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido. En las pequeñas aldeas, en la vida cotidiana, no encontraba respuesta a lo que Dios había hecho.
pero tampoco la encontraba en las grandes ciudades, en donde estaba el templo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido? Jesús sufría, Jesús se dolía ante esa sociedad a la que a su vez veía sufrir. De ahí brotaba su lamento. El dolor de ese Jesús, en realidad, que caminaba allí entre la gente, en su sociedad, es mucho más que el dolor de ese momento. En realidad expresa el dolor de Dios. Es una revelación, porque nos deja al descubierto los sentimientos más profundos que llevaron al Dios eterno a intervenir en la historia de los hombres, personalmente, para salvarla, para rescatarla. Cristo vino al mundo y vivió en el mundo movido por el dolor. Veía a sus hermanos perder sus vidas y eso lo hacía sufrir. Aún más, en el momento cumbre de su entrega en la cruz, murió inmerso en un gran dolor. Y misteriosamente, ese dolor fue fecundo. Tan fecundo que en el dolor de la cruz fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos plenificados nuevamente como hijos de Dios. En la Escritura, a diferencia de la filosofía, Dios no es tanto un Dios que está apartado, inmutable en su eternidad. Dios es un Dios que muchas veces sufre. El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso y lo es ante el rechazo. A veces pasamos rápidamente a su misericordia sin tomar contacto con su dolor. Pero su dolor no es el punto de llegada, porque en Dios prima el amor. Dios es amor y el amor supera al dolor. Se sobrepone del dolor, va más allá. Y va más allá en la entrega. En la entrega que nos permite ser rescatados. Dios asume el dolor y lo transforma en servicio. Se hace nuestro servidor. El amor es más grande. Y por eso, para nosotros, que desde donde estamos, también en las empresas y en el mundo de la vida económica, queremos ser imágenes de Cristo, este camino es el camino de nuestro propio liderazgo, de nuestro propio servicio. En nuestro dolor, en nuestro amor, que supera ese dolor y se entrega, está la fuerza de nuestro liderazgo. Es asombroso porque uno podría pensar que Dios se podía bastar a sí mismo en su propia felicidad y sin embargo elige la felicidad de los hombres. Pero esto en realidad es más profundo, hay que pensarlo un poco. No son distintas la felicidad de Dios y la felicidad de los hombres. Para un Dios que ama infinitamente, que sus hijos sean felices es su propia felicidad. Como le pasa a ustedes, con sus hijos, con sus nietos. A veces preferirían, muchas veces lo escucho en el confesionario, sufrir ustedes mismos a ver sufrir a sus hijos. Y es allí donde Dios elige el bien de sus hijos, aún teniendo que entregar a su hijo único, aún teniendo que sufrir
en su infinito amor de Padre. Cuando su amor es capaz de superar el dolor, entonces queda expuesto en el mismo Dios una supremacía del bien común. Hay un bien común, y acá me salgo de la doctrina social, en la reflexión, no contrariándola, pero sí para ponerle raíces. Hay un bien común en ese Dios que elige nuestro bien, porque en el fondo nuestro bien, es su plenitud, es su alegría. Y tal vez esto sea una pista para que nosotros entendamos el bien común en nuestra acción cotidiana. Cuando elegimos el bien común, no nos estamos olvidando de nosotros mismos. En realidad, ese bien común nos hace darnos cuenta que los bienes particulares, si se desgajan del bien común, terminan siendo falsos ídolos, terminan siendo espejismos, engaños que nos hacen perder la verdadera felicidad. Jesús entonces es nuestro líder. Fue aquel que nos fue dado por el Padre para guiarnos. Y su vida, su acción, sus palabras son nuestra guía. Él nos da su testimonio. No me puedo atribuir a hablar en nombre de Jesús. Obviamente lo puedo hacer como lo podrían hacer ustedes. Y qué bueno sería que cada día se pregunten: ¿qué testimonio me estás dando, Jesús, para que yo, imitándote, pueda elegir bien, pueda servir bien, pueda hacer el bien a los demás? Pero sí quiero detenerme, al menos desde mi propia elección, en algunos aspectos de ese liderazgo de Jesús que tal vez nos puedan ayudar. Y en primer lugar, algo que tal vez es un poquito disruptivo. Jesús no es tanto líder desde... Es así mi voz, ¿qué va a hacer? Les agradezco. Es lo que queda de la voz después de hablar mucho. Jesús no es tanto líder desde su omnipotencia, desde su poder, desde su divinidad. Jesús es líder desde su humanidad, desde toda esa limitación que el mismo Dios se carga al encarnarse. Los milagros que realiza en realidad son signos que vienen a refrendar sus palabras, sus invitaciones. Cuando lo quisieron hacer rey, después de multiplicar los panes, Jesús se les escapó. No querían que entendieran mal su liderazgo, su ser Mesías. Cuando cada uno de nosotros lo ve en su pasión callar que es Dios, se asombra. ¿Cómo no lo grita? ¿Cómo no lo expone? ¿Cómo no le dice a todos quién es? Elige la limitación humana. ¿Será entonces que esa limitación es una opción de Dios para quienes queremos liderar cristianamente? La elección del Señor nos deja sin excusas. Si Él, el Todopoderoso, eligió ese camino para darnos su ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros anteponer a la decisión de servir a los demás el tener un poder grande para hacerlo? La eficacia de nuestra acción no está en nuestro poder, no está en mi capacidad, no está en los bienes que tengo, no está en mi saber hacer, no está en esas cosas, está en Dios. De hecho, como sabemos todos, Pablo decía: tu poder triunfa en mi debilidad. Ahí se nota que la acción es de Dios y no es nuestra. Lo que nos hace responsables de la tarea no es tanto el poder hacerla, sino que Dios nos haya puesto allí donde esa tarea es necesaria.
y que nosotros hayamos dicho que íbamos a hacer todo lo que estaba a nuestro alcance por seguirlo e imitarlo. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.